Nuestro querido Víctor Hugo, ¿cómo estás, mi amigo? Mucho sin saber de ti. Qué mejor pretexto de entrevistarte con este buen trabajo, excelente trabajo que están haciendo. ¿Cómo estás, amigo? Buenos días. ¿Cómo te va? Muy buenos días. Qué gusto estar contigo otra vez. Platícanos, por favor, pues, vamos a decirlo, cuando creímos que habíamos visto todo, vienen elementos nuevos para la discusión de la inseguridad en México, mi estimadísimo. Es decir, cómo en Michoacán el cártel Jalisco está copiando tácticas de explosivos utilizados de Irak y Afganistán. Leíamos un poco la nota, pero explícanos frente a qué estamos, Víctor. Sí, Luis, es algo muy interesante. El sábado pasado habíamos visto la información respecto a lo que ocurrió de cómo un convoy del ejército mexicano en un topón, ahí en Tepalcatepec, en esta zona de conflicto en donde el CJNG y otras organizaciones se están enfrentando. Ahí habíamos visto cómo este convoy al toparse fue atacado. Pero lo que nos llamó la atención fue precisamente que uno de los vehículos había quedado por completo inhabilitado. Y después, a mayor detalle, conforme íbamos viendo más información que surgía de este enfrentamiento, se describía inicialmente que había sido un artefacto explosivo. Tenemos un reportero muy bueno, Jorge Martínez, que está ahorita en la zona de conflicto y le pedimos que se metiera a investigar, a indagar más este tema y con los contactos en la zona le enseñan de qué se trataba. Finalmente son explosivos que se están enterrando a manera de mina antipersonal o antivehículo. Son artesanales, son tubos de PVC rellenos de pólvora, tienen también metal, esto también nos lo confirmaron fuentes de seguridad, y tienen conectores. ¿Qué pasa? Al momento en el que alguien los pisa o un vehículo pasa por encima de ellos, detonan, que entonces nos llevó esto a analizar, pues estamos ante una situación, y esto también lo confirmó una fuente de seguridad de muy buen nivel, muy similar a la que se vivía en el Medio Oriente con en inglés les dicen IED, Improvised Explosive Device, o en español, artefacto explosivo improvisado, o como le pusimos nosotros, minas terrestres artesanales. Es decir, ya están utilizando el CJNG ahí en esta zona de Michoacán herramientas o armas que no se habían visto en México, es decir, a los drones que ya han estado utilizando en los últimos meses y de manera muy eficiente, ahora le sumaron estos elementos, estas minas, que finalmente lo que hicieron fue enterrarlas en distintos puntos, y nuestro reportero lo que le tocó ver fue cómo el ejército tuvo que salir a desactivar estas minas, a detonarlas a distancia, porque ahí estaban listas para activarse en cualquier momento, en cualquier persona que pisara eso. Ahora, yo hacía ahí una reflexión, Luis Alberto, una persona que pise uno de esos tubos, una de esas minas, va a perder una extremidad. Es el equivalente a lo que veíamos en otras partes del mundo, pero que no habíamos visto en nuestro país. Ahora, por primera vez, estamos viendo el uso de este tipo de armas diseñadas para el ataque indiscriminado, porque una cosa es dispararle a una persona o atacarla con un dron, incluso si lo estás viendo a través de una cámara, pero esto es un arma que se deja ahí y que le puede afectar o dañar a cualquier persona, animal, vehículo, simplemente que pase y tome contacto con este instrumento que están dejando ahí los cárteles de la droga. Sí, realmente es un desarrollo muy preocupante que estamos viendo ahora en este enfrentamiento que tienen ahí, en esta guerra, vamos a decirlo, guerra asimétrica que se está peleando allá en Michoacán. Está por acá también Priscila Cárdenas, nos acompaña los viernes, mi estimadísimo. Priscila, ¿tienes alguna ¿Qué tal, pregunta? Priscila? Buen día. Hola, Víctor, excelente investigación. Y también hay un detalle que mencionan que fabricar este tipo de artefactos es muchísimo más barato que incluso comprar armas de fuego. Sí, realmente ahí hacíamos el análisis, también platicamos con algunos especialistas y lo que nos decían, pues imaginemos, ¿no? Un tubo de PVC, te puede costar 30 centavos, llenarlo con pólvora, pongámosle ahí otros 20 pesos, le pones metales, quirlas y conectores, supongamos que es un cálculo muy rápido, muy somero, pero calculémosle que puede costar 50, de 50 a 100 pesos este aparato, pero el daño que genera es un daño permanente y desmoralizante. ¿A qué voy en permanente y desmoralizante? Cuando le vuelas una pierna a una persona, a un soldado, el Estado tiene que asumir la reparación del daño
tiene que sostener a ese soldado que quizás no murió, pero quedó lisiado de por vida. Entonces ya te generó un costo de décadas el que tienes que asumir ahí. Ahora voy a otro. El vehículo que fue dañado, y es en el que sustentamos nuestro caso, es un Sandcat del Ejército Mexicano. Son vehículos muy avanzados que fueron ahí comprados, si no me equivoco, en el sexenio de Felipe Calderón. Los primeros llegaron. Y estos vehículos tienen todos los dispositivos que se puedan imaginar, son blindados, están artillados, pero aún uno de estos vehículos que puede costar, no tengo la cifra aquí, pero yo asumiría que debe estar por encima de los 10 millones de pesos, incluso por los 15, 20 millones de pesos. Ese vehículo quedó deshabilitado por completo, de golpe, y ya no va a poder ser utilizado en un buen rato, yo asumiría, por un arma que costó 50 pesos. Le voló la parte frontal. Hay fotografías que están en redes sociales, ahí los invito, en el reportaje tenemos algunas de ellas muy bien detalladas, en cómo se ve que le voló la parte delantera de la llanta izquierda, se la voló, le voló la fascia, le destruyó parte de la suspensión. Entonces eso va a costar un dineral para reconstruir, y todo con un arma de 50 pesos. Entonces eso les habla, como les comentaba, de la guerra asimétrica, ¿no? Es decir, de cómo puedes plantear una confrontación con estas organizaciones criminales, con todos los elementos y herramientas del Estado, y ellos reaccionan con un arma pues que simplemente es barata, muy difícil de detectar, porque no es como si fuera algo que puedas ver a primera vista, y que genera daños duraderos o muy caros, duraderos en las personas que pierden extremidades, y muy caros en también en los vehículos que quedan destruidos. Ahí están viendo ustedes en pantalla precisamente esos huecos que están en el suelo. Son los puntos en donde se estaban ocultando o donde se ocultaron estas minas improvisadas. Es decir, las ocultan para que no sean detectadas por los convoyes o por la gente que va pasando. Entonces le puede pasar a cualquier persona, le puede pasar a una persona que va en su coche, que puede ir ahí manejando, puede ir una persona caminando y se topa con eso que ustedes están viendo en pantalla. Ese que vieron, ese tubo, es la mina improvisada con la que están en este momento tratando de confrontar el CJNG a las Fuerzas Armadas y también a otros grupos rivales. Ojo, porque estas tácticas de emplear explosivos en carreteras se usó por la invasión de Estados Unidos en Irak, como dice el reportaje. Víctor, tengo que hacer un corte y vuelvo contigo por una última pregunta. Tengo que hacerte una reflexión final. ¿Sí me permites? ¿Sí? Claro. Para cerrar, porque esto, ojo, está sumamente importante, es un nuevo elemento al debate de la discusión nacional del combate a la inseguridad o lo que está viviendo México y de lo que pudiera pasar. Es decir, es otro nivel de descomposición y de desafío también frente al Estado mexicano. No hay que perder de vista. Volvemos con más información. Y una reflexión final, Víctor Hugo, tú y yo que le hemos dado también seguimiento a la evolución desde la narcoguerra de Calderón hasta la narcoguerra persistente de México. ¿Cuál sería tu reflexión de lo que estamos corriendo y hacia dónde vamos, Víctor? Es decir, porque reitero, esto para mí son nuevos elementos que comprueban la fortaleza, el desafío y que esto puede empeorar. Eso sería para mí mi tesis. Víctor. Me parece que incluso, y yo lo pondría a debate, las organizaciones que están utilizando ese tipo de armas están violando hasta ley internacional, porque si no me equivoco, por ahí debe de haber algún tratado antiminas y algo estarían ellos ahí incurriendo. Es una arista que me gustaría que exploráramos acá en Milenio, porque este tipo de armas no son armas que estén dirigidas hacia una persona en particular, son indiscriminadas. Y entonces ya estamos entrando ahí en una nueva fase en donde realmente hasta puedes afectar de manera muy grave a la población civil. Me parece que ya lo que estamos entrando allá en Michoacán es una guerra como pocas veces vista, al menos en el hemisferio occidental. Es muy similar a lo que hemos visto en el Medio Oriente. ¿A qué me refiero? Con el uso de drones para atacar a Fuerzas Armadas, pero ahora con el tipo de explosivo improvisado ya estamos entrando en una nueva fase. Entonces me llama mucho la atención cómo y la forma en la que
El CJNG está experimentando de manera continua ahí en Michoacán con nuevos armamentos, con nuevas tácticas, en este enfrentamiento con el Estado mexicano y con otras organizaciones, ¿no? Y ya, como tú muy bien dices, esto es un desarrollo preocupante que nos está llevando a un punto en donde ya pareciera que no importa a quién se afecta en aras de tratar de mantener el control de ese territorio que es Michoacán. Entonces, creo que sí es un punto importante el que cruzamos esta semana con el uso de este tipo de arma. Yo esperaría que por parte del Estado mexicano habría una reacción muy fuerte, muy decidida, para dejarle muy en claro al CJNG que no van a permitir el uso de este tipo de armas bajo ninguna circunstancia y bajo ninguna condición. Es decir, dejarle muy en claro que si se utiliza este tipo de armas, el costo va a ser muy elevado. Yo creo que sí es algo muy importante por parte del gobierno mexicano para evitar incluso que haya una proliferación. Porque como tú muy bien sabes, Luis Alberto, cuando alguien empieza a utilizar una táctica exitosa, el de enfrente la copia. Y no me quiero ni imaginar lo que implicaría a nivel nacional que de repente estuviéramos en una situación en donde las organizaciones criminales estuvieran empleando este tipo de armamento, el costo y la implicación, lo que eso significaría para la población civil y para el resto del país. Entonces yo plantearía que sí tiene que haber una respuesta muy decidida por parte del Estado mexicano, dejándole un mensaje muy claro a la organización criminal que se atreve a utilizar este tipo de armas, de que va a haber y que les va a caer todo el peso del aparato del Estado. Estoy plenamente de acuerdo contigo. Si no, vamos a estar hablando ya de estados fallidos ante autoridad rebasada, como ya los hay también, privatización de la violencia. Excelente trabajo y excelente discusión la que abre Milenio a nivel nacional. Mi querido Víctor, te mando un abrazo y estamos en contacto, por supuesto. Luis Alberto, Priscila, un gusto estar con ustedes esta mañana. Igualmente, buenos días.